Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. En su pregunta, el hermano nos dice: ¿puede un niño que se concibió fuera del matrimonio ser presentado al Señor? Primeramente, damos gracias a nuestro hermano Cuellar por participar en Buzón de Preguntas. Y sobre esto voy a ampliar la respuesta porque muchas personas quizás estén también en la misma situación o con el mismo interrogante sobre el tema si un niño que fue concebido, o niña, claro, fue concebido en fornicación fuera del matrimonio, puede ser presentado al Señor. Vamos a comenzar primeramente presentando el estatus de un niño o niña delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en Marcos 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Amados radio oyentes, este tema de un niño es interesante entender o reconocer primero cómo las personas religiosas que no conocen la palabra de Dios confunden ese estatus por lo que se practica el bautismo en los niños. Desconocen la palabra de Dios porque en la palabra de Dios no presenta a ningún niño o niña jamás bautizados. Esto quiere decir, en la porción que leímos, de los niños es el reino de Dios, en tanto que están en su estado de inocencia. No tienen que arrepentirse, ni saben cómo hacerlo, no tienen que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, ni ser bautizados. De ellos es el reino de Dios, explicó el Señor Jesucristo, y se indignó contra los que querían impedir que los niños llegaran a Él. Observemos que el estado de inocencia del niño o niña lo justifica delante de Dios. Esto es casi una representación de lo que fue el estado de inocencia de Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. No conocían el bien y el mal, no sabían decidir entre lo bueno y lo malo hasta que desobedecieron. Ese es el estado de un niño o una niña que todavía no ha alcanzado la edad para poder razonar. Un baby, una bebita, su estado es inocente, por lo tanto es justificado delante de Dios. Y si ese niño o esa niña muriese, iría sin duda al reino de Dios, a la presencia del Señor
su alma, nadie podría detenerla. La segunda terminología que usa el Señor es que los niños son de Él, porque de ellos es el reino. Luego entonces su estado de ellos con el Señor es un estado perfecto. Y es tan perfecto que el Señor lo amplifica al decir que cualquiera que no sea como un niño, al aceptar el reino de Dios, no entrará en él. Luego entonces el niño está limpio, justificado y puro, porque el Señor no dijo después que este niño se bautice, sino dijo que el que no aceptare el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por lo tanto, tenemos que entender que el estado de los niños o las niñas delante del Señor, antes de alcanzar la edad que puedan razonar, repito, es justificados. Por lo tanto, de ellos es el reino de Dios y no hay que bautizarlos. ¿Qué consigue la presentación de un niño a Dios? ¿Se logra que este niño sea justificado para años posteriores? No. ¿Se logra que el niño sea salvo? Ya el niño es salvo, porque de él es el reino. ¿Qué consigue la presentación? Nada. En sí la presentación no consigue ningún favor de Dios. La presentación de un niño es un acto hecho por la convicción de los padres, que esos sí razonan entre el bien y el mal. Y los padres, entonces, reconociendo que el niño es un regalo de Dios, en agradecimiento lo traen a presentarlo al Señor como se acostumbraba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios lo enseña. Es decir, como en el caso de Ana, la mamá de Samuel, que pidió a Dios un hijo y si se lo daba, se lo dedicaba. Ella vino a los 7 años, lo trajo y lo dedicó al Señor. Y de ahí en adelante fue un siervo de Dios. Así es que es un hecho impulsado por la convicción de los padres en cuanto a Dios. Segundo, los padres reconocen que ha sido un regalo de Dios. Los hijos son regalos de Dios, manifiesta la palabra de Dios, la Biblia. Hoy la practicamos porque la practicaron con el Señor Jesucristo y porque la Biblia lo enseña desde el Antiguo Testamento. Por eso, si no todas, casi todas las iglesias evangélicas presentamos los niños al Señor porque de ellos es el reino de Dios. Ahora bien, tenemos que entender quién es el que presenta al niño. Un niño nacido fuera de un matrimonio, fornicación. No explica el hermano cuál es el estado de fornicación porque pueden ser muchos. Una mujer que tuvo sexo sin haber sido casada, un hombre casado que tiene otra amante y nace el niño, producto de esa fornicación, o viceversa, una mujer con un amante, una mujer casada con un amante, aunque él no sea casado, es producto de la fornicación también, o dos personas que vivan en concubinato, que se han unido ilegalmente sin casarse, eso es fornicación. Como pueden ver, hay diferentes estados de la fornicación y no se especifica aquí cuál es el estado de un niño, si es que existe un caso que impulsó al hermano a formular su pregunta. Por lo tanto, vamos a pensar que es un matrimonio que no está casado, sin embargo quieren que su hijo reciba la bendición de Dios y hacer una práctica bíblica de presentar al niño. Así que la pregunta sería aquí, ¿quién lo presenta? ¿Dos padres en fornicación o una madre soltera arrepentida de haber tenido sexo fuera del matrimonio sin haber estado casada, pero que le nació un niño, se arrepiente y lo trae al Señor? ¿Cuál de estos estados es? No sabemos. Pero tomemos otra vez, repito, a una pareja que está en fornicación. No están casados, pero están juntos viviendo en concubinato y después quieren traer a su niño que ha nacido para presentarlo a Dios. Esa pareja, en primer lugar, si quiere respetar la ley del Señor, tendrían que casarse primeramente y limpiar y establecer su estatus delante de la presencia de Dios como Él manda. El lecho sin mancilla es honroso ante la presencia de Dios,
pero los fornicarios los juzgará Dios, dice la palabra. Si los padres están en fornicación, tienen que arrepentirse y casarse para que en realidad tenga valor el acto de ellos de una convicción de presentar al niño. De lo contrario, sería un rito más. El niño, como dije antes, es del Señor, y no porque lo presente van a ser más del Señor, sino que unos padres cristianos, al presentar el niño o la niña, su baby o su bebita al Señor, están mostrando que ellos obedecen la palabra de Dios, que quieren su bendición sobre sus hijos y que reconocen que sus hijos son regalos de Dios. Por lo tanto, como ellos son templos del Espíritu Santo, traen el niño a ser presentado en agradecimiento a Dios para que lo bendiga y los bendiga, reconociendo que ellos respetan y temen a Dios. Ese fue el caso con el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22, nos dicen sobre el Señor Jesucristo: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es decir, el Señor Jesucristo, después de haber cumplido la purificación que se observaba en tiempos de la ley mosaica, entonces lo trajeron para presentar el niño al Señor. Es lo que hacemos, presentarlo. El sacerdote del tabernáculo, cuando entonces lo tomaba, daba gracias por el niño, lo presentaba en sus brazos, oraba por el niño, y eso fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacemos nosotros en las iglesias evangélicas, presentarlo al Señor. Es muy importante y está muy a tono explicar por qué no bautizamos niños. Porque nunca, repito, en la Biblia fue bautizado un niño, ni aún el Señor Jesucristo fue bautizado de niño, sino cuando tenía 30 años. Como ven, cuando era niño fue presentado al Señor, presentado al Padre, que lo había engendrado a través del Espíritu Santo, pero no fue bautizado. Cuando usted toma un bebito, él no sabe lo que está pasando, es inconsciente. Y aunque lo bautice, quizás cuando él crezca, quiere ser un ateo. No quiere nada con Dios. ¿De qué valió el bautismo? El bautismo, aún inocente, nada vale, nada representa, nada tiene que ver en la Biblia. Dios no lo ha ordenado, no lo ha practicado, no lo insinuó, ni se practicó en la Biblia. Eso es religión, pura religión de hombres, pero presentarlo al Señor es obediencia bíblica. Si los padres que traen a presentar al niño están en fornicación, es como una burla a Dios. Bendíceme el niño, pero no me hables nada de que yo esté recto delante de ti. Eso es una burla y es una provocación que se hace a Dios, que sin querer arreglar su estatus de fornicarios, quieren que Dios le bendiga al niño. Es decir, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. En la palabra de Dios esa filosofía no camina, sino que nuestro ejemplo, nuestros hijos deben ser hijos limpios de matrimonios unidos ante la presencia de Dios. No necesariamente que hayan sido casados en la iglesia, porque en la Biblia no se registra un solo matrimonio hecho por los apóstoles ni por nadie. Usted se casó civil, usted está casado delante de Dios. Así que ese matrimonio que no está casado si no se casó por la iglesia, eso no existe. Eso es antibíblico. Los matrimonios, cuando son casados legalmente entre los hombres, están unidos ante Dios. Los papeles no suben al cielo. Sencillamente, el pacto de amor que se juran el uno al otro ante la presencia de Dios, si fue hecho sinceramente. Pero lo que Dios no quiere es que los hombres no respeten la ley del matrimonio tan santo que representa la unión de Jesucristo con la iglesia, esa unión mística del hombre y la mujer, una representación de lo que es Jesucristo con la iglesia. Vamos a leer algunas porciones de la palabra, algunos versículos que revelan el estatus de esos
padres fornicarios, qué horrible es su estado delante de la presencia de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, nos dice la palabra. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Como pueden ver, qué estado de fornicación este es terrible, una fornicación asquerosa, horrible, y cuando se une un hombre y una mujer en sexo fuera del matrimonio es fornicario. Delante de la presencia de Dios, Dios no quiere que ningún hombre sin casarse se una y conviva con una mujer. Vamos a leer 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Como pueden ver, el cuerpo de una persona, y aquí nos referimos, claro, a cristianos, porque la Biblia está escrita para cristianos, no para los que pertenecen todavía al reino de las tinieblas, sino una persona que ha nacido de nuevo, que ha venido a Cristo. Este es el estatus que tiene que tener. No es una unión así liberal como quiera el hombre o como quiera la mujer en el sexo libre como se practica hoy. Niñas en las escuelas, sexo, los padres no toman el tiempo de enseñarle lo que representa la unión sexual ante la presencia de Dios. Por eso está putrefacta la sociedad en que vivimos hoy en día. El cuerpo es para Dios, Dios para el cuerpo. Si puede morar en nuestros cuerpos el Espíritu Santo, después de haber sido lavados por la sangre de Cristo, cuando nos hemos arrepentido y aceptado a Jesús, el Hijo de Dios. Luego los fornicarios, cuando un hombre se une ilícitamente en sexo con una mujer, está pecando contra su propio cuerpo. Es decir, está cometiendo un pecado que lo destruye a sí mismo. Así de grave es el pecado de fornicación. Leamos en el mismo capítulo 6, el versículo 18, que nos dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Como pueden ver, no es una unión sin consecuencia, sino especialmente uno que se autotitula cristiano y está en fornicación, está destruyendo su cuerpo, sí, su salud misma se daña, porque no tiene la bendición de Dios. La unión legal del matrimonio justifica al hombre y lo santifica delante de la presencia de Dios. Por eso es que en Gálatas capítulo 5 y versículo 19, cuando hace la lista de las obras que son de la carne, lo que es el pecado delante de Dios, comienza diciendo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿ve? En segundo término, fornicación, cualquier tipo de relación sexual que no sea adulterio, porque adulterio únicamente se comete cuando están casados, pero en fornicación, cualquier unión ilícita que no pertenezca a ese hombre, a esa mujer, ya es fornicación. Eso es condenado por el Señor. Por lo tanto, cuando una pareja trae un niño a presentarlo al Señor, su estatus debe ser limpio delante del Señor. Pero no quiere decir que el niño no pueda ser presentado delante de Dios. Un niño no tiene ninguna culpa y si lo traen a presentarlo, el pastor puede tomarlo, orar por ese niño, presentarlo y dedicarlo al Señor, porque el estatus de él lo permite, porque del niño es el reino de los cielos. Vamos a leer en Efesios capítulo 5 y versículo 5, nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, oiga bien, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ningún fornicario, no importa de cuál tipo sea. La fornicación, hermanos, es algo serio que tiene que arreglarse urgentemente delante de Dios. Y en Hebreos, capítulo 13 y versículo 4, también hace alusión de esto. Es un semillero en la palabra de Dios que habla en contra de la fornicación. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bien claro, bien rotundo.
Por lo tanto, esas parejas que están pensando en llevar a su niño, el niño puede ser presentado, repito, el niño no tiene ninguna culpa y el pecado de ellos no recae sobre él, porque eso es antibíblico, pero sí, sin lugar a dudas, que tiene que arreglar su estado delante de la presencia de Dios, si es que a Dios quieren obedecer, para que Él bendiga el fruto de su amor, que es ese niño. Y por último, en Apocalipsis 21 y versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como pueden ver, junto con hechicero y con todo eso, va la lista de los fornicarios. Por lo tanto, sí, es un estado grave que tiene que arreglarse y que es un estado de vergüenza que dos padres en fornicación quieran presentar a su hijo ante el Señor sin haberse casado antes. Pero el niño sí puede ser presentado. Aquí concluyo mi respuesta a nuestro hermano Cuellar, agradeciéndole por participar en Buzón de Preguntas. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.